A veces tienes que buscar el cerro donde puedes pararse firme en su lucha. Como esto. Yo me paro firme en la cumbre, predicando la palabra de Dios. Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista, misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado el sermón sobre la apostasía. La apostasía. Y quiero comenzar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a hablar de la apostasía. Esa es una palabra que viene de apostasía desde griego. Esa palabra viene directamente del griego y significa caer, oiga bien, caer de una posición firme. ¿Ok? Esta es apostasía. Y quiero hablar de la apostasía y lo que la Biblia dice de esto, porque yo pienso que estamos en un tiempo de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, antes de contestarlo, vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y vamos a ver la palabra. Versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. El día de Cristo, no día del Señor. Algunas Biblias cambian, pero eso es no, día de Cristo, dice la Biblia correcta. Así dice. 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Ok, aquí tenemos la Biblia hablando de la apostasía, allí en versículo 3. ¿Y de qué está hablando? Ok, vamos a ver. Voy a ponerlo aquí, si Dios permite, para que podamos saber de qué hablo. Aquí tenemos la cruz del Calvario, donde murió nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el tiempo de la iglesia, o sea, hoy. Estamos en esta dispensación. La Biblia habla del rapto que viene y después del rapto hay la tribulación. ¿Ok? Quiero poner aquí como un perfil de toda la Biblia para que tú entiendas. Después de la tribulación a Armagedón viene Jesucristo en el milenio. ¿Ok? Bueno, si deseas podemos aquí también el tiempo de la ley. ¿Ok? Pero la Biblia dice que en los últimos días, antes que venga Cristo al rapto, la Biblia dice que va a venir apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa caer de una posición firme. Ahora en inglés hay una controversia, pues en realidad en español no importa. Pero en la Biblia, en inglés, la King James, la que usamos, dice apostasía es falling away, caer de una posición firme. Algunos dicen, no, debe ser traducido salido, o salida, o salió, o algo así. Bueno, ¿cómo? Bueno, ellos dicen, no, debe ser traducido como salida, una salida. Y ellos dicen que aplica a eso y que apostasía es
el rapto mismo. Y yo digo, pues esto no hace sentido. Vamos a ver, ¿cómo dice? Y no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? El rapto, sin que venga antes la salida del rapto. ¿Ve? No. Entonces yo no me gusta la controversia que está en inglés, gracias a Dios en español no hablan así. Pero claramente la palabra griega apostasía significa caer de una posición firme. Entonces, ¿qué estamos mirando hoy en día? Hoy en día hay muchos que están apartando de la verdad. ¿Ok? Podemos también decir salida de verdad o de la verdad. O podemos decir que significa apartar de la verdad. Esto es que significa apostasía. Y según la palabra de Dios, la apostasía viene antes del rapto. Entonces yo sé que viene el rapto porque ahora mismo yo estoy mirando que muchos están apartando de la verdad. ¿Ok? Vamos a ver, yo quiero hablar de la doctrina sana. Y nosotros tenemos, los que creímos en la Biblia, la doctrina sana. Pero una cosa que yo he visto hoy, hay muchos que están apartando de la doctrina sana. ¿Es posible que ya estamos en este tiempo de apostasía en que habla la Biblia? Yo pienso que sí, yo pienso que estamos aquí y muy cerca viene el rapto. Porque ya estamos mirando ahora mismo muchos apartando de la verdad. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos lugares o algunas doctrinas, mejor dicho, en que se apartan muchos hoy en día. Número 1, en cuanto de la salvación. En cuanto de la doctrina de la salvación, una cosa que veo es que hay muchos que no predican como predicaron antes. Hay muchos hoy en día que no predican el evangelio verdadero de salvación. Muchos hoy en día están enseñando otra cosa. Ellos están predicando hoy en día un evangelio sin sangre. Pero esto no es lo que debemos predicar. Debemos predicar la sangre, porque es la sangre que nos salva. Bueno, muchas cosas que tengo que contarte en este día, ¿verdad? Espero que sea una bendición. Pero una cosa que veo yo es que ya estamos en el tiempo de apostasía. Ya estamos en un tiempo en que muchos están apartando de la verdad. Entre el cristianismo, hay muchos que dicen que son cristianos, pero no son. De boca quizás, pero de corazón no. Y no están predicando lo que los cristianos verdaderos han predicado por los siglos. ¿Ok? Hoy en día hay muchos que predican otro evangelio. Ni mencionan el evangelio correcto, ni mencionan la sangre de Cristo. No hay salvación fuera de la sangre de Cristo. Y en los tiempos atrás, como 1700, 1800, hasta los inconversos llamaron al cristianismo esa religión de sangre. Solo hablan de sangre todos los días los predicadores y cosas así. ¿Por qué? Porque siempre predicaron de la sangre, pero hoy casi no mencionan. Es común hoy ir a una iglesia y nunca escuchar el mensaje de la sangre de Cristo. Qué triste. Esto no debe ser. Yo fui hace poco al estado de Illinois, a la ciudad de Chicago. Y estuve allí por un rato. Años atrás, cuando yo fui a Chicago la primera vez, yo fui a un lugar que se llama La Misión del Huerto Pacífico. Pacific Garden Mission en inglés. Y yo, bueno, ¿cuándo era? Como 2000, más o menos. Fui con algunos amigos cristianos míos desde Detroit, Michigan, hasta Chicago, Illinois. Fuimos en un tren.
y fuimos en un tren y tardó 5 horas para llegar. Y fuimos ahí a conocer Pacific Garden Mission, la misión del Huerto Pacífico. Y yo quería conocer porque famosos predicadores fueron salvos en este lugar. Es un lugar para los borrachos, un lugar para los que no tienen casa, un lugar de la gente de la calle, ¿verdad? Y allí llegaron y aceptaron al Señor. Y por entrenamiento fueron enseñados cómo ser pastor, y pastores salieron de este lugar. Entonces yo fui en 2000 con mis amigos y conocimos un hombre que nos dijo, ven, ¿quieres conocer aquí? Yo dije, sí, dame un guía, ¿verdad? Quiero conocer todo. Y él dijo, bueno, primero algo más importante. Y él nos llevó a un lugar, sentamos nosotros cerca de la mesa, él tomó su Biblia y él predicó el Evangelio a nosotros. Yo fui salvo ya, pero estuve con sonrisa. ¡Wow! Él está enseñando bien. Y él dijo, mire, es por la sangre de Cristo. Él murió en tu lugar por tus pecados y tú tienes que confiar en Él y poner tu fe en la sangre que Él derramó en la cruz, porque Él es el único que puede salvar y es por su sangre que tú puedes recibir salvación. Pone tu fe en la sangre de Cristo. Bueno, estuve feliz escuchando a este hombre dando el evangelio correcto. Entonces nosotros hace poco fuimos, años después, como 20 tal años después. Y cuando fuimos, yo fui con otro hermano y este hermano me recogió del aeropuerto y fuimos ahí y nos dio un guía. Y yo pregunté, ¿qué tal con tal hombre? ¿Está todavía? No, él se jubiló y él está en otro lado, pero a veces viene a predicar. ¿Cómo se llama él? Me dijeron, él se llama Irving. Y yo dije, ¿está predicando la sangre todavía? Oh, sí, siempre predica de la sangre de Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Estuve bien feliz en saber que tal hombre predicó bien en aquel entonces y predica bien hoy. No cambió, no apartó, no salió, no cayó de la verdad. Predica hoy en día. Pero al contrario, he conocido muchos predicadores, pastores, que predicaron bien, pero hasta hoy no. Ya han cambiado. Para mí es muy triste. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que debemos confiar en la sangre de Cristo. Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Y cómo murió Cristo? Él murió derramando su sangre. Y la Biblia dice que es la sangre que pagó el castigo de nuestros pecados. Entonces, es por Cristo que somos salvos, no por nosotros mismos. Y yo estoy feliz cuando yo escucho a gente predicando la verdad. Romanos capítulo 5, versículo 11, habla de la sangre. Habla de la expiación de sangre. Romanos 5:11. La expiación o la reconciliación de sangre. Y dice que hay que recibir. Romanos 5:11 dice, tenemos gozo porque hemos recibido la reconciliación de sangre. ¿Has recibido tú? Esto es algo que tú tienes que recibir. Hay que por fe confiar. Fe en su sangre. Aceptándolo. Eso es el mensaje que yo escuché cuando yo acepté al Señor. Y mi papá también. Y por varios años fui con mi papá, después de ser salvo, a diferentes iglesias, escuchando el predicador diciendo, para ser salvo hay que poner tu fe en la sangre de Cristo. Pero después de 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, menos y menos escuché la prédica de poner tu fe en la sangre. Y empezaban a predicar otra cosa. Muchos predicaron, solo pedir la salvación. Señor, sálvame, amén. Ok, ¿dónde está la fe en la sangre?
omite. Otros dicen, tú tienes que ir a Dios y solo decir, oh, lo siento, sálvame, amén, y soy salvo. Por lo que dicen de boca. Pero ¿dónde está la fe de corazón en lo que Cristo hizo? Lo falta. Muchos hoy en día dicen que no, solo pedir la salvación. No, la Biblia dice poner la fe ¿en qué? En su propiciación. Entonces yo veo que hay muchos que están apartando y no predicando la verdad. El pastor mío antiguo, años atrás, predicó bien. Y de su libro de 1987, él dijo esas palabras: si tú eres salvo, tú sabes que la única manera de llegarse al cielo es por medio de la sangre de expiación de Jesucristo. Si tú no lo sabes, es porque tú eres perdido. ¡Wow! Pero cuando él era más anciano, menos lo predicó. Bueno, quizás cuando uno es anciano, predica menos o olvida o algo así. Pero siempre lo dijo bien y menos cuando era más anciano. Una cosa que él predicó: si quieres ser salvo, necesitas sangre para ser salvo. No me gusta los diciendo, permite a Cristo entrar en tu vida, o hay que compartir el amor de Dios. Ellos ni mencionan la sangre. Tenemos otro evangelio predicado hoy que no es el evangelio. La Biblia dice en quien tenemos redención por su sangre. Si tú confías en cualquier otra cosa, Dios no te va a perdonar. Diga, Cristo, entre en mi corazón. No, tú vas a ir al infierno. Ciertamente, como estás sentado aquí. Permite a Cristo entrar en tu corazón. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál corazón? La Biblia dice en quien tenemos redención por su sangre. Estoy citando lo que él predicó, pues traduciéndolo de inglés. Hay miles de planes de salvación de que hablan mucha gente de cómo ser salvo. Pero la Biblia dice sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, perdón. Hay dos maneras: el camino antiguo y el camino moderno. Y el moderno no es lo que salva. El camino antiguo es por la sangre. Tienes que tener la sangre. Esa es la religión antigua correcta. Wow. Mi papá escribió una carta a él, y ya tengo la carta, diciendo, mire, es por la fe en la sangre. Y él dice, sí. Hace poco alguien me envió una carta de un hombre que era uno de mis pastores favoritos. Pero él no es el mismo hombre. Él se apartó de lo que él predicó antes. Paró firme en algo y se apartó. Yo no voy a leer la carta, pero raro que él está diciendo algo diferente de lo que antes predicó. Lástima. Aquí tengo una cita de un hombre que se llamaba Carlos Spurgeon, un famoso de Inglaterra. Y dice él, ay al hombre que pisa sobre la sangre de Cristo. Ay, tengo miedo que muchos hoy en día, hasta en esta hora, no solamente en el mundo, pero también entre nosotros que dicen que son cristianos, ellos están negando la sangre de Cristo, olvidando la sangre de Cristo. Entonces, hasta en 1800 algo, dijo él, que él piensa que hay muchos que no están parados firmes como deben ser, que ellos han apartado de la verdad. Clarence Larkin, un famoso predicador, Clarence Larkin, en los años 1800 dice, muchos pueden burlar el plan de salvación del evangelio y ignorar la sangre, pero cuando llegan al juicio no van a burlar. Es cierto. Entonces, una cosa que quiero decir es esto: tú debes ser fiel en predicar la sangre de Cristo, porque muchos hoy en día no son fieles. Estamos ya en este tiempo de apostasía,
en que muchos ya han apartado de la verdad. Cayeron de la posición firme y ya están en otro lado. Yo estoy aquí parado y yo digo no, nunca me aparto del mensaje de predicar la sangre de Cristo y fe en la sangre para ser salvo. Otros que estaban conmigo antes, yo busco y ya no están, se fueron por allá o por allá. Cuando uno empieza a salir de su posición de la Biblia, va a acercar más y más a Roma. Pues otra cosa no voy a contar. Pero para mí, yo quiero guardar la doctrina sana en cuanto de la salvación. Hebreos 10:29 nos dice, ¿qué tal con los que han apartado, que no predican el evangelio correcto? ¿Que no mencionan la sangre? Hebreos 10:29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que oyere al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Algún día van a estar delante del juicio y ellos tienen que contar a Dios porque no querían parar firme en el mensaje de salvo por fe, fe en la sangre. Yo quiero mantener firme la doctrina de salvación. Otra doctrina en que han cambiado es la doctrina de las Escrituras. ¿Ok? Mucho que quiero decir de eso, ¿verdad? Pero quiero ir un poco rápido. Pero cuando yo empecé en el ministerio, todos usaron la Biblia King James. Muy pocos que usaron otra versión. En los Estados Unidos, desde los años 1600 hasta casi 1900, usaron una Biblia y no más. La Biblia King James. El libro más vendido en todo el mundo. El libro que trajo más avivamiento que cualquier libro. Pero en 1900, al principio empezaron a hacer otras Biblias en inglés. Y mucha gente empezaron a usar esas Biblias modernas. Y todo cambió. Salió doctrinas diferentes. Salió sectas nuevas, modernas. ¿Qué era? La apostasía. Y vino de las Biblias modernas. Y no guardar la Biblia antigua. Habían dos hombres que se llamaban Westcott y Hort. Y Westcott y Hort en Inglaterra no querían nada de la King James, la Biblia Rey Jaime, ni de los textos puros a través de ella. Y estos hombres empezaron por el criticismo, ¿verdad? Textual, cambiar la Biblia. ¿Quiénes son Westcott y Hort? Pues quizás tú puedes ver aquí quiénes son. No sé cuál es, pero uno de estos hombres es Westcott y otro, vestido como mujer, es Hort. Ellos pertenecieron a un grupo que permitía a los hombres vestirse como mujer. ¿Qué? ¿Qué es esto? Entonces, el primer trans, ¿verdad? El movimiento trans vino de aquellos hombres. Y ellos son los que empezaban a cambiar la palabra de Dios. ¿Quién quiere esto? Yo no quiero una Biblia nueva. En inglés tenemos más que 200 Biblias nuevas. ¿Y sabes qué? Muchos son nefosas, nefandas. Muchos son horribles. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Esto se llama la Biblia para los niños viviente. Oh, qué bonito, ¿verdad? Esto es una Biblia que es para niños. Pero cuando abrimos y empezamos a leer, quizás yo deseo leer esto a mi niño, una cosa sale espantosa. Dice, Saulo se enojó con ira. Tú, hijo de... Yo no voy a decir la palabra. ¿Debemos poner palabras sucias en la Biblia para enseñar hasta los niños? Las Biblias modernas son sucias, no sirvan, no son de Dios. La Biblia más antigua es la mejor.
Aquí tengo la Biblia Nueva Versión Internacional. Ahora está en inglés, tú no hablas en inglés, pero no importa. Quiero mostrarte algo que tú vas a, pues, entender. La Nueva Versión Internacional, la moderna, no es buena traducción. Y cuando empezamos a leerlo, encontramos una cosa espantosa. Aquí voy al libro de Actos o Hechos, capítulo 8, y yo busco versículo 37, ¿ok? 34, 35, 36, ¿ok? ¿Qué debe venir? 37, 30, 30, 38. ¿Cómo? ¿Dónde está 37? ¿Dónde está? ¿Por qué no está? Esta versión comió el versículo. Esta versión come muchos versículos. Ni pueden contar los que pusieron esa Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué no? 36, 37, 38. No, en eso. 35, 36, 38. ¿Dónde está 37? No hay. Doy otro ejemplo. Entonces, las versiones modernas no son de Dios. Entonces, ¿de quién son? Bueno, quién sabe. Pero es lo mismo en español, aunque que no fui a buscar. Mire lo que dice aquí. Otro ejemplo. Marcos capítulo 9. 43. ¿Ok? 44. No. 45. Ok. 46. No. 47. ¿Por qué comieron dos versículos? ¿Saben cómo contar? Quizás no. Quizás ni saben cómo contar los que pusieron esa Biblia. Esa Biblia tiene 60,000 palabras menos que la Biblia King James, de la verdadera Biblia. Yo uso una sola Biblia, la correcta, la King James, en inglés. Cualquier otra Biblia yo veo como una perversión, pervertido por los perversosos, Westcott y Hort. Cada Biblia moderna viene de este texto. La King James viene de los textos puros, correctos, de Antioquía y de Jerusalén. Versiones modernas vienen de los textos alejandrinos, llenos de errores. Esto es lo que dice. Esto es el texto Nestle Aland. Y esto es de donde viene cada versión moderna. Eugenio Nida y todos están atrás de esto. ¿Y sabe? Está en inglés, lo siento. Pero dice que la versión de los críticos, textos críticos, basado en Westcott y Hort, dice, este texto compartido entre las dos ediciones fue adoptado internacionalmente por las sociedades bíblicas, yo digo sociedades, no sociedades, y según un acuerdo entre el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Y es de donde viene cada traducción nueva, hecho bajo su supervisión. No debe ser considerado definitivo. No debe ser considerado como definitivo. Cada Biblia moderna viene de este texto. Y los que hicieron dicen, pero no es definitivo, ni idea si esta es la palabra que dijo Jesús o no. Esta es la edición 27. Siempre andan cambiando. Por esto cada 2 o 3 años sale otra Biblia moderna, otra traducción. Porque ellos están cambiando perpetuamente. Y dice que ni idea si es la palabra de Dios. Pregunta, ¿dio Dios su palabra a nosotros? Yo pienso que sí. Entonces yo tengo que buscarlo porque la Biblia nos dice que Dios preservó su palabra. En inglés lo veo, la King James tiene todos los versículos. Entonces yo digo, esto es de Dios. Esta es la palabra pura. Pero yo veo a las versiones modernas, ni vienen del mismo texto y lleno de errores. Y yo digo, bueno, estos no son de Dios. Pero si tú quieres usar otra versión, vaya. ¿Qué versión usas tú, Roberto Breaker? Yo uso en español
la Valera 1602 purificada. Porque ellos se fueron a la King James, y ellos fueron a la Valera de 1602. Pero también usaron todas las Biblias antiguas en español. 1543, Francisco de Encinas. 1556, Juan Pérez de Peneda. 1569, la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. 1602, de Cipriano de Valera. Y ellos querían la Biblia más pura, entonces ellos usaron la King James también. ¿Qué dice la Biblia de la Biblia? Bueno, si tú quieres la Biblia mejor, tú debes buscar la Valera purificada. Pero si tú quieres usar la nueva versión internacional, que come versículos enteros, eso es un problema, porque mire lo que dice la Biblia. Lucas, capítulo 11, versículo ¿qué? 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, ¿qué es bienaventurados? Blessed en inglés, bendecidos. Bendecidos son los que oyen la palabra y la guardan. Si quieres una bendición, hay que buscar la Biblia que guarda cada palabra. Si tú quieres andar sin bendición, vete a otra versión, vaya, usarla no. Pero esto no, tiene 60,000 palabras menos de la King James. Qué horrible, qué horrible. Yo quiero la Biblia pura, por esto uso yo la Valera 1602 purificada. Valera 1602.org es donde puedes ir para conseguir una copia de la Valera 1602 purificada. Ahora, otra cosa que veo. La Biblia habla de la santificación. Santificación. La Biblia dice que debemos vivir nosotros una vida santa. Sana doctrina, santa vida. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a 1 de Pedro 1 y versículo 15. Oiga bien lo que estoy enseñando. Por mucho tiempo habían cristianos verdaderos que predicaron la palabra de Dios correctamente. Pero en los últimos días miramos más y más apartando. Empezaron a cambiar el evangelio a un evangelio sin sangre. Después empezaron a imprimir Biblias que faltan palabras, que faltan pues números, ni pueden nombrar, ni pueden correctamente tener los números. Son apóstatas. Caer de una posición. ¿Por qué? Están apartando de la verdad. Ahora miramos en el mundo de hoy gente que dicen que son cristianos que no viven santos. Es común escuchar de un predicador, un pastor, cayendo en pecado, adulterando, fornicando. Muchas veces en los estados, no sé, en otro lado, es común escuchar de un predicador, pastor, que dijo, bueno, yo salí de mi esposa porque yo voy a casar con mi secretaria, porque estuve con ella muchos días sin mi esposa. Y dice, ¿cómo adulteran, verdad? Son adúlteros. ¿Es correcto esto? Borrachos que van al bar y andan mal. Escandaloso es y horrible. 1 Corintios 1:15. Mas como aquel que os ha llamado es santo, semejantemente también vosotros sed santos en toda manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué desea Dios? Que andamos santos. Pero muchos hoy en día que dicen que son cristianos, así no viven. A ellos no importan que la Biblia dice que es así que debemos vivir. En 2 de Timoteo 2:19 la Biblia dice, sin embargo el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que nombra
el nombre de Cristo. Apártase de iniquidad. Pararse firme en la sanidad o santidad. Pero no, ellos quieren apartar de vivir santo y ir corriendo a iniquidad. Esto es muy triste, triste, bastante triste. Y horrible, Pastores cayendo en pecado. Cristianos, o dicen que son cristianos, que viven vidas sucias, que no hacen bien. La Biblia dice en 1 Corintios 15:34, despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Es una vergüenza ver una persona pecando que dice, pero yo soy cristiano. Pero un cristiano no debe hacer tales cosas. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Jesús no nos salvó para pecar. Nos salvó para servir a Él. Y yo quiero agradecer a mi Señor. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, habéis sido llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad por ocasión a la carne, sino que os sirváis por amor los unos a los otros. Yo quiero vivir santo, como la Biblia dice. La Biblia dice, así es como vivir, pero hay muchos hoy en día que han apartado de eso. Ya estamos en el tiempo de apostasía. Miramos alrededor del mundo cuánto pecado hay. Y entre los que dicen que son cristianos. Es horrible, es horrible. Al fin, quiero decir, la doctrina de la venida de Cristo al rapto. La venida de Cristo al rapto. Pronto va a venir Jesucristo. Recuérdate que cuando hemos empezado, leímos que el rapto viene, pero antes viene esto. Hoy ya estamos en este tiempo. Entonces el rapto viene pronto. Pero ¿sabes qué? Si tú vas a YouTube, tú vas a encontrar mucha gente predicando, no hay rapto, no existe, no es en la Biblia. Otros diciendo, no hay rapto antes de la tribulación, hay rapto en medio o casi al fin. ¿Quiénes son tales personas? Muchos de ellos antes predicaron, sí hay rapto, sí antes de la tribulación, pero cambiaron lo que predicaron. ¿Debemos escuchar a tal persona? Un hombre dice, yo soy predicador, yo tengo la verdad, hay que escuchar a mí. Ok, dígame la verdad. Bueno, la verdad es que antes creía yo eso, pero eso no, yo creo. ¿Ha cambiado entonces? ¿Es tu confesión que tú has caído de tu posición firme? ¿Ahora estás ahí, allá o allá? ¿Cómo sabemos que tú no vas a cambiar aún más? Y otro día decir, ok, antes creía tal, pero ahora estoy de otro lado. Y siempre cambiando. Yo no quiero escuchar ni seguir a tal persona. Pero yo veo muchos hoy en día diciendo, no existe el rapto. O el rapto no es antes de la tribulación, está en medio. Y ellos son gente que dicen, pero antes mi posición era aquí el rapto. Apóstatas son. Y yo no quiero seguirlos. Y si ellos cambian y se van, pues se van. Pero eso no, solamente van y empezando a gritar, empezando a levantar más gente y engañar a otros. Entonces ellos tienen muchos seguidores y ellos dicen, mire, somos la mayoría, entonces tenemos la verdad. No, la verdad es tal, tú cambiaste y tú has engañado a otros para seguirte. Yo siempre he creído en el Evangelio correcto, y en la Biblia pura, y en vivir una vida santa. Y siempre he enseñado y creído que Cristo viene pronto al rapto. Aquí paro en mi posición firme. Yo no voy a cambiar
ni apartar, aunque que yo veo muchos haciéndolo. Y lastimosamente, como te digo, ¿verdad? Gente que he conocido yo, predicadores, que yo pensé eran aquí. Ahora ni idea dónde están porque están tan lejos. Ellos se cambiaron. Aquí estamos, cerca de la venida del Señor. Hoy en día escuchamos gente diciendo, no hay dispensaciones en la Biblia. Aunque que la palabra dispensación se encuentra 4 veces en la Biblia. Y ellos dicen, no, esa dispensación y rapto y todo, esto viene de un hombre que se llama Darby. Y en los años 1800 él empezó a predicar y enseñar todo eso. Oiga, esto es mentira. Y la mayoría de los que dicen esto, antes estaban parados aquí, predicando lo que predico yo. Ahora están allá. Han cambiado. Y mientan y saben que están mentirosos. Pero hoy en día hay una mentira grande. Se oye en todos lados diciendo, la doctrina del rapto es moderno y viene de Darby. ¿Ok? Hay un libro que se llama Dispensacionalismo antes de Darby. No sé si existe en español este libro. Pero tú puedes ver a este libro y ver que antes de tal Darby, muchos creyeron en dispensaciones. Y muchos creyeron en el rapto pretribulacional. Alguien está mentiroso. Y sabe que está mentiroso, pero a él no importa. Él quiere gente en su lado. No quiere parar firme en la verdad. Aquí hay un libro por Ken Johnson, solo en inglés, lo siento. El libro se llama El rapto en la posición pretribulacional de la iglesia, de la Biblia y de la iglesia tempránea. Y este hombre enseña 100, 200, 300 años después de Cristo, había gente que creyeron que el rapto viene antes de la tribulación. Sí existe el rapto. ¿Cómo pueden mentir tales personas diciendo, no, el rapto es una doctrina moderna de Darby, no, nadie creía antes? Cuando sí habían muchos que creyeron antes, hasta 100, 200, 300 años. No voy a leer todo eso, pero una cosa para que sabe, Efraín, 373 después de Cristo. Porque los santos del Señor serán recogidos juntos antes de la tribulación. ¿Por qué mientas diciendo, no, en la Biblia no hay un rapto? Sí hay, ya vamos a ver un versículo. ¿Por qué mientas diciendo, no, Darby inventó este rapto antes de la tribulación? Cuando aquí tenemos 300 años después de Cristo. Aquí tenemos Victorinos 240. La iglesia sale. Cipriano 250. Hablando de ser arrebatado. Rapto antes de la tribulación. Qué vergüenza que un hombre tiene la verdad, predica la verdad, pero aparta de la verdad. Y cuando ya cae en otra doctrina y sale de la verdad, ahora él va a predicar en contra de nosotros que no hemos apartado. Esa persona es un hipócrita. Es un apóstata. Y debe ser avergonzado. Pero lastimosamente hay muchos. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Dónde está en la Biblia el rapto? Muchos gritan hoy en día. Bueno, muchos lugares, hay muchos versículos que hablan del rapto, pero vamos a ver solo uno. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 13 y adelante dice. Pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos
quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que duerman. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, 2 veces el apóstol Pablo dice nosotros, porque él estaba pensando en mi día quizás viene el rapto. Y hoy en día, no hay rapto, no está en la Biblia. Pues ahí. Dice, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Es nuestra consolación. Porque en este tiempo viene el anticristo. Y esto es un tiempo para Israel. Esto se llama el tiempo de la angustia de Jacob, según Jeremías 30 y versículo 7. Si esto es el tiempo para Israel o Jacob, y es 7 años, como creo yo, última semana de Daniel, ¿por qué necesitamos estar ahí? No necesitamos, no vamos a estar ahí porque nosotros vamos a salir. Viene el tiempo de ¿qué? De apostasía y nosotros salgamos. Pero hay hoy en día gente que dice, no, tú vas a entrar en aquí, la iglesia. Y ellos dicen que la iglesia va a pasar por este tiempo. Pero en este tiempo hay lo que se llama la marca de la bestia. ¿Podemos tomar la marca de la bestia nosotros que somos salvos? Si podemos, entonces perdimos la salvación. ¿Podemos perder la salvación? No. Una vez salvo, siempre salvo. La Biblia enseña hoy en nuestra dispensación que recibimos la vida eterna cuando somos salvos. ¿Qué significa vida eterna? Vida por toda la eternidad. Eterna significa para siempre, por y para siempre, y no se cambia. Esto es lo que recibimos cuando tenemos salvación. Si pudiéramos entrar en esto, pudiéramos perder por recibir la marca de la bestia. Entonces Dios mintió y no era vida eterna. Entonces yo no acepto la enseñanza que nosotros vamos a pasar por la tribulación. Tenemos en la Biblia el apóstol Pablo. ¿Y sabes qué? Dios dio 7 misterios al apóstol Pablo. Y uno de los 7 era el rapto. Para decir que no existe rapto es negar lo que Jesús reveló al apóstol Pablo. Porque Jesús reveló a Pablo. ¿Para qué es el rapto? La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Ok? ¿Qué tipo de hombre dice a su novia? Novia, te amo mucho. Yo deseo casar contigo. Pero primeramente te voy a llevar a otro hombre. Voy a permitir a este hombre hacer lo que él desea contigo por 7 años. Y cuando él termina, ya voy a casar contigo. ¿Qué tipo de varón hace así? Un varón horrible. ¿Piensas tú que Dios dice esto a su novia? Novia, te amo, quiero casar contigo, pero no hay rapto. Entonces, cuando él termina de maltratar y violar, ya vengo y caso contigo. No, hombre. No, por esto viene el rapto. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que la iglesia es sin mancha ni contaminación. Bueno, si podemos pasar por la tribulación y tomar la marca de la bestia, vamos a tener ¿qué? Mancha. Entonces, si no podemos ser manchados, entonces Él tiene que casar con nosotros antes. Yo no entiendo en ninguna manera la enseñanza que no existe el rapto y que la iglesia va a entrar en este tiempo. Eso es alguien que no ha leído la Biblia y no sabe nada de lo que dice.
¿Sabías tú eso? Hay dos venidas de Cristo. Dos venidas. O dos advenimientos. Dos advenimientos. ¿Ok? En primera venida, aquí tenemos la primera venida de Cristo. ¿Sabes qué? Que tiene dos partes. Y cuando miramos a la segunda venida de Cristo, ¿sabías tú que tiene dos partes? Hay gente que no lee la Biblia. Y ellos dicen, el rapto no, y esto no, entonces solo algún día regresa Jesús. ¿Ok? Si regresa Jesús, ¿para qué vamos arriba? No, quedamos aquí y Él regresa. Hola, hola, y quedamos. Pero la Biblia dice, no, Él nos lleva arriba. ¿Ve cómo la gente no entiende? La primera vez que vino Jesucristo, aquí está nacido. Vino nacido, entonces este es el número 1. Fue matado, resucitó y fue ahí arriba en el cielo. Pero la Biblia dice que Él se bajó otra vez. Número 2. Entonces, hay dos partes de la primera venida de Cristo. Vino aquí nacido, resucitó, pero regresó otra vez. Y después de, 40 días, ¿verdad? O algo así. De allí hasta Pentecostés era 50 días. Él subió arriba en una nube, según Actos o Hechos 1:1. Entonces, miramos la primera venida de Cristo, tiene dos partes. Si tenía dos partes la primera venida de Cristo, hay que tener dos partes la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que enseña la Biblia. El número 1 viene al rapto, pero solo viene a las nubes y nos lleva arriba con Él. Y regresamos con Él aquí cuando regresa a Armagedón, porque somos parte del ejército que va a batallar contra el anticristo. En ninguna manera puedo yo juntarme con los que dicen, no hay rapto. Porque ellos ni entiendan. Uno de los 7 misterios. Otro de los 7 misterios era la restauración de Israel. Es la novia de Cristo que va. Y Dios no va a dar su novia sin mancha y contaminación a uno que puede contaminar y dar mancha. ¿Ve? No entiendo por qué hay gente. Y la mayoría de los que están tan en contra de esa enseñanza confiesan. Pero antes lo creía yo, pero ahora no. Bueno, estás probando que la Biblia dice que cuando viene este tiempo, ya viene el rapto. Entonces estamos cerquitísimo. ¿Es una palabra? Cerca. Pronto viene Jesucristo. Sí hay dispensaciones. Vamos a Gálatas capítulo 1. Quiero enseñarte. ¿Ok? Si no existen dispensaciones, la Biblia tiene muchos errores. Porque uno dice tal, otro dice tal. Y no están de acuerdo. Entonces, ¿qué es? ¿Una mentira? No. Si hay una división entre los dos, aquí en esta dispensación era así, cuando en esta dispensación es diferente. ¿Crees tú en dispensaciones? Aquí muere Cristo en la cruz. Antes de la cruz era el Antiguo Testamento. Después de la cruz era el Nuevo Testamento. ¿Ven el cambio? Había un cambio. Es una dispensación, otra dispensación. Cuando viene el rapto de la iglesia, empieza otra dispensación. Vamos a ver. Te muestro esto. Te pruebo, ¿verdad? Gálatas 1:8. Pablo dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Dice, si hay un ángel del cielo predicando otro evangelio, maldito es. ¿Hay en la Biblia un tiempo en que un evangelio está predicado de un ángel? Sí. Revelación capítulo 14. Revelación 14:6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. ¿El mismo evangelio que Pablo? No, es diferente. ¿Y qué dice? Para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Diciendo en alta voz,
temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. No es lo que predicó Pablo. Si no hay dispensaciones, entonces esto no es de Dios. Debe ser otro Dios, porque maldito es. Pero si viene el rapto y cambia la dispensación, entonces no está maldecida. No está mal este ángel, porque este ángel es de Dios en esta dispensación. Cambió. ¿Sabes qué? No es lo que predica Pablo, porque Pablo dice, mire, Dios no nos había dado el espíritu de temor, pero este dice, temed. Son diferentes. Entonces, ¿cómo pueden ser diferentes? Cambió la dispensación cuando vino el rapto. Vamos a Tito capítulo 2. Entonces, yo quería enseñarte que la Biblia habla de un tiempo en que muchos van a apartar de la fe y de la Biblia y de la doctrina sana. Yo pienso que somos testigos oculares de este tiempo y es ahora. Y la Biblia dice, cuando tú veas ya viene el rapto. Entonces, aunque que estoy triste en saber que muchos han apartado, poco feliz porque yo sé que el rapto está cerca. Entonces yo voy a pararme firme y no apartar. Y lo que quiero es que tú también estás firme conmigo en la misma posición para que no apartamos. Tito capítulo 2 dice, versículo 13 y adelante. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Algunos quizás me desprecian. A mí no importa. Yo veo a ellos como ahí, pero yo estoy aquí guardando la sana doctrina. Vamos a terminar con Efesios capítulo 6. Espero que entendiste mi prédica. Es una cosa horrible cuando uno dice que es cristiano, pero aparta en doctrina falsa. Por esto, aún más, lo que tenemos la verdad, debemos juntarnos y amar el uno al otro y batallar contra los malos. Pero más que todo, debemos pararnos firme. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las milicias espirituales en los lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ¿ok? Está diciendo la Biblia, hay que estar firme en la posición correcta, no apartar. En inglés, cuando dice aquí en español estar firme, en inglés la palabra es stand. Stand significa parar firme, pararse firme. Como yo estoy parado aquí, esta es donde yo voy a pararme y nunca voy a apartar. Estoy firme en lo que creo y nadie va a cambiar mi mente. 14. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos del fuego de maligno. ¿Ok? ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Yo tengo el escudo de la sangre. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, o sea, coraje, a fin de hacer conocer el misterio del Evangelio.
Bueno, espero que entendiste lo que yo prediqué hoy. La Biblia nos da la advertencia que en los últimos días, poco antes del rapto, muchos que dicen que son cristianos van a apartar de la doctrina sana. Lastimosamente, esto pasó en nuestra vida. Y aún más está pasando. Todos los días miramos gente que dice que son pastores, apartando más y cayendo más en pecado. Malas noticias, pero buenas noticias en saber que qué pasa. El rapto viene pronto. ¿Eres preparado? ¿Eres tú salvo? ¿Quieres ir al rapto? Bueno, si tú no eres salvo, venga a Cristo y acéptalo como tu Salvador. Si tú eres salvo, más tienes que estudiar la palabra. Más tienes que memorizar los versículos. Más tienes que contender, como dice la Biblia, con otros. Compartiendo el Evangelio y dando más enseñanza bíblica para que todos puedan estar en la misma página. Y cuando viene el rapto, los que son apóstatas van a fijar, oh, es cierto, ni fui salvo yo. Qué triste, pero sí viene. Y antes que venga Cristo, yo quiero hacer todo lo que puedo y pararme firme en predicar la verdad. La palabra apostasía significa caer de una posición firme. Debemos pararnos firme en la doctrina sana. Aquí estar con Dios. Pero muchos hoy en día, apóstatas, ¿qué hacen? Empiezan a ver y mirar alrededor y no pararse firme y mover un poco. ¿Y qué pasa? Se caen y ya no están donde estuvieron antes. Ya cayeron de la verdad. Cuesta subir, cuesta volver. Mejor nunca cambiar. Mejor siempre pararse firme en la doctrina sana.